Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Este es un culto distinto. Primero porque es en la noche, ¿no? Y quizás da como un ambiente distinto. También porque es diciembre, ¿verdad? Y en diciembre generalmente hablamos de el Redentor, el Salvador. Y bueno, le pedimos al Señor que nos ayude a entender su palabra, lo que hoy vamos a estudiar en la Biblia, referente al tema que corresponde hoy. Yo pensaba en la enseñanza de hoy y recordaba cuando Adriana y yo nos enteramos que estábamos embarazados. No sé quiénes aquí ya tienen hijos o han tenido esa noticia por primera vez, que no sé, los sentimientos, ¿cómo usted se sentía? Nosotros nos sentíamos, bueno, no sabíamos, estábamos nerviosos. También nos embargó mucho la alegría de saber la posibilidad de poder estar embarazados. Y bueno, fuimos al lugar para el examen. Nos dijeron, bueno, más tarde vengan a buscar el resultado. Y así fue. Nosotros cuando nos dijeron que ya estaba listo, bueno, más nervios todavía. Llegamos al lugar y la señora nos dio el papel así abierto. Y yo no quiero ver, ya va. Fuimos a la casa y lo vimos. Pero usted sabe todos los sentimientos, si ha tenido hijos, las dudas que quizás tenía, lo confirmó. Imagínense que un ángel le diga a una mujer que está embarazada del Salvador del mundo. Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. María, cuando recibió ese llamado del Señor, esa noticia del ángel Gabriel, ella explotó en alabanza, ella explotó también en obediencia, en fe, en humildad. Y de eso vamos a estudiar hoy. Vamos a ver la canción que es muy conocida como el Magnificat. Está en Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 56. Vamos a leerlo porque de ahí vamos a ver cómo fue la reacción de María, a este llamado tan tremendo del Señor. Estamos allí, Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 56. Dice así: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las naciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Amado hermano, este es un salmo, un cántico de María. Es muy conocido como el Magnificat. Y antes de entrar a lo que contiene ese salmo, quisiera al menos hablarles un poco acerca de quién era María. María era una joven de Nazaret, una ciudad pequeña de Galilea, una ciudad de al menos 4,000 personas. Y era una joven que estaba desposada con un varón llamado José. Nosotros ese término desposado ahorita como que no tiene mucho sentido para nosotros, pero en la cultura judía el estar desposados era el tiempo previo al matrimonio. 2 personas que querían casarse primero se desposaban y con eso ratificaban su compromiso entre ellos. Es como el tiempo que toman los novios, como decimos hoy, para prepararse antes de la boda. Entonces María, esta joven,
estaba en esa etapa de su vida, ella estaba desposada, ella ya estaba comprometida con José. No se había casado, pero se iba a casar. María, también se dice en la Escritura que ella era virgen. Y esto lo que significa es que ella no había experimentado la relación sexual en su vida. Ella era virgen. Ni antes de José, ni aún estando con José como su prometido. El hecho que María estaba desposada, eso significa que en la cultura judía, en esos tiempos, las personas, los jóvenes, se casaban muy temprano. Probablemente ella tenía, hermano, entre 16 y 18 años. Era una jovencita, ¿verdad? Imagínense una jovencita como... ¿Quién tiene 16 y 18 años por aquí? Ay, Dios mío. Que se le presente un ángel y le diga, vas a dar a luz un hijo, al Mesías, al Salvador, siendo virgen. Eso es algo demasiado grande. Entonces, ella era María. Esta mujer entonó este canto que acabamos de leer, un canto hermoso. La razón, la pregunta es, ¿qué motivó a María a cantar esto? Y lo podemos responder, mi hermano, leyendo el versículo 28 de ese capítulo 1. Dice, pongamos nuestra mirada allí, y dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, vamos a leer del 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María, imagínese, al escuchar esto, dice, sigue diciendo el pasaje, que ella se turbó, versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo era esto? Imagínense María allí escuchando, viendo aquel resplandor, aquella luz, un ser que ella no había visto, y le dice que es muy favorecida, que el Señor es contigo y que ella era bendita entre las mujeres. Era algo distinto, era una bendición distinta. María se turbó, se sorprendió de esto, como cualquiera de nosotros quizás nos sorprenderíamos. Yo creo que nosotros nos espantaríamos, nos asustaríamos, ¿verdad? El ángel ahora continúa explicándole por qué. Le sigue diciendo en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, ¿a quién? A María. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En pocas palabras, el ángel está diciendo, tú, aunque eres virgen, vas a tener un hijo. Y su hijo, Jesús, significa Salvador. Él va a ser el Salvador. Él va a ser grande. Va a ser llamado Hijo del Dios Altísimo y su reino no tendrá fin. Él está diciendo, María, de ti va a nacer el Mesías. El Mesías. Hermano, imagínese recibir esa noticia. Cuán grande noticia estaba recibiendo ella. Eso era algo súper impresionante. Ninguna mujer ha vivido esto, mi hermano. Solamente María recibió esa bendición. Por eso es que dice que bendita tú entre las mujeres. Ahora, no podemos pasar por alto la etapa en la que estaba María. María se encontraba desposada. Ella tenía planes con José. Ella probablemente, si estuviera en esos tiempos, estuviera buscando quizás la cocina, la nevera, la ropa que se va a poner para la boda. Estuviera haciendo esos preparativos, esos cambios. Y ella tenía en su vida, sus planes ya estaban hechos. Yo me voy a casar con José, me voy a preparar para eso, pero Dios le cambió los planes. Dios le cambió los planes, un plan para mejor. Ahora ya tendría nuevas preocupaciones. Ahora en su vientre estaría el Mesías. Hermano, imagínese eso. Eso es grande. Imagínense ustedes los padres, los que tienen aquí un niño pequeño,
¿Cómo trataría usted a ese niño si sabe que ese niño va a ser alguien importante en la sociedad? Imagínese que el niño que usted tiene a su lado, el pequeñito que usted tiene ahí, que él va a descubrir la cura para el cáncer. ¿Cómo usted trataría a ese niño? ¿Qué haría? ¿Qué tan importante sería ese niño para usted? Hermano, María estaba teniendo al Salvador de la humanidad en sus brazos. Lo iba a amamantar, lo iba a cuidar. Cuando se cayera, le iba a curar las heridas. Era otra cosa, mi hermano. El Salvador del mundo estaba en sus brazos. Y María responde al ángel con estas palabras. ¿Cómo será esto? María se preguntó, ¿pero cómo va a ser esto? Pues no conozco varón, versículo 34. La duda de María era una duda legítima. No, ella no estaba desconfiando. Ella no tenía dudas de que Dios le iba a dar un hijo. Su duda era, ¿cómo? No sé cómo voy a tener el hijo, pues yo no conozco varón. Entonces el ángel le responde, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le dice que su pariente Elizabeth iba a dar un hijo. Hermanos, el ángel le explicó, tú vas a dar un hijo, pero él va a nacer no por obra ni de José ni tuya, sino por la obra del Espíritu Santo. Y será llamado Hijo de Dios Altísimo. Amado hermano, nosotros vemos que la pregunta de María tiene sentido, pero el ángel le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y con ese poder lo va a hacer vivir, va a dar vida. Yo no le puedo explicar esa actitud cómo fue, hermano, eso fue así. El Espíritu Santo hizo que Jesús entrara allí, en ese vientre. Entonces María, con esta promesa, se enfrentaba a varias situaciones difíciles en su vida. Por un lado, tenía incertidumbre, porque ella tenía una relación ¿con quién? Con José. Y ahora cuando José se entere que yo estoy embarazada y que no es de él, ¿usted cree que no pudo haber pasado esa duda por la cabeza de María? ¿Qué va a pasar con mi relación con José? Ahora que yo voy a concebir este hijo, los cambios de mis planes. Yo no tenía pensado tener un hijo tan pronto. No sé qué me va a deparar el futuro porque ahora yo no tengo a cualquier niño. ¿Yo voy a tener a quién? Al Salvador. También pudo haber pasado por su mente el rechazo que podría acarrear si otros no creían ese mensaje y si no creen que es el Mesías y creen que yo le fui infiel a José, o si José no me quiere, no me acepta. Amado hermano, esas dudas pudieron haber pasado por la mente de esa joven. Sin embargo, vemos que con todas esas dudas que pudieron haber pasado, María respondió. ¿Y qué respondió? Versículo 38, leamos allí. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La respuesta, hermano, de María fue una respuesta de fe y de obediencia. Ella aceptó la voluntad de Dios. Ella no altercó con Dios, se quejó porque le cambió sus planes, no se rehusó. Y en este sentido, mi hermano, a ninguno de nosotros nos va a aparecer un ángel, no va a decir que van a ser un Mesías, porque ya eso pasó. Pero Dios sí nos va a pedir cosas, que hagamos cosas, y va a esperar de nosotros que confiemos en Él, y va a esperar de nosotros que le obedezcamos. Dios va a pedirnos cosas, va a ordenarnos cosas, y Él va a esperar que nosotros confiemos en su palabra y lo obedezcamos, como María lo hizo. Y eso siempre va a implicar desconfiar de nosotros mismos. Cuando Dios nos demanda hacer algo, confiar en Él muchas veces va a implicar desconfiar en nuestra capacidad para confiar en Él. Desconfiar de nuestra sabiduría, de nuestra capacidad para resolver. Desconfiar de nuestra integridad o de nuestras virtudes, de nuestra habilidad, incluso de nuestros planes, para confiar en que sus planes son mejores. Y hermano, yo pensaba en esto y pensaba
en que son benditas las situaciones en las que las cosas se nos salen de control. Donde no podemos ni por nuestra capacidad, ni por nuestra inteligencia, no tenemos lo que necesitamos, no tenemos ni el conocimiento necesario, ni la preparación necesaria, no tenemos nada de eso cuando nos quedamos sin posibilidades. Porque es triste, pero ahí es donde casi siempre recordamos que la mejor opción es Dios. Que quien tiene la respuesta es Dios. Que vale la pena confiar en el Señor. Que vale la pena esperar en el Señor. Y podemos estar seguros que eso pasó con María. María le dijo eso al ángel. Y recordemos qué fue lo que hizo el ángel Gabriel después. ¿A quién se le apareció luego también el ángel Gabriel? ¿No fue a José? ¿Y la preocupación de María? Ya se saldó. ¿Por qué? Dios convenció a José. No hizo falta. Y José la recibió y tuvieron a nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, Dios bendice ese tipo de obediencia. Dios bendice cuando nosotros confiamos en su palabra y en sus promesas. Y hacemos lo que Él quiere. Y yo pensaba en Abraham cuando él salió de su tierra y de su parentela. Cuando Dios, allá en el Antiguo Testamento, le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a enviar. Él no sabía a dónde lo iba a enviar. Dios, ¿a dónde me vas a enviar? Sal. ¿Pero para dónde? Aquí está mi cama, mi casa, mis muchachos, yo tengo mis cochinos, mis animales. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a enviar. Entonces, hermano, Dios lo llamó a hacer algo, le dio un reto de fe. ¿Y él qué hizo? Él salió. Y a veces nosotros no queremos salir de nuestra comodidad cuando Dios nos ordena hacer algo específico. También nosotros recordamos a Pedro, cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Usted recuerda esa historia? Que Pedro dice, bueno, Pedro le falló la fe. ¿Por qué? Porque cuando vinieron las tormentas, ¿qué hizo? Se empezó a hundir. Pero ¿cuál de los discípulos fue que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya ante ti y camine sobre el agua? ¿Quién fue? Fue Pedro. Entonces, Pedro sí tuvo confianza en el Señor. No significa que no flaqueó en algún momento. Amado hermano, pero Pedro salió de la barca y confió en el Señor. A veces nosotros estamos en la barca. Allí preferimos quedarnos en la comodidad de no confiar, no esperar en Dios. Y para aterrizar quizás mejor las ideas, a veces, hermano, obedecer al Señor cuesta. ¿Cuesta qué? Bueno, cuesta quizás no tener lo que yo quiero de manera ilícita. Quizás cuesta trabajar más por lo que yo quiero, por lo que es la voluntad de Dios. Cuesta incluso esperar y trabajar más por ello. Yo recordaba también a Jacob. Jacob, que trabajó doblemente para casarse ¿con quién? Con Raquel. Recuerda que primero se casó con Lea y después con Raquel. Y trabajó doblemente. Un poco de años por una y después otro poco de años por otra. Hermanos, y nosotros a veces, los jóvenes, a veces preferimos echar mano de lo fácil, de lo rápido. No importa que ella no sea creyente o que no sea cristiano. No importa si es un hombre que no ama a Dios o una mujer que no ama a Dios. Y yo echo mano de una relación así porque simplemente me estoy quedando viejo o me estoy quedando vieja. Y la voluntad de Dios es que no nos unamos en yugo desigual. Hermano, en la práctica la obediencia luce así. Luce en tomar las decisiones confiando en la palabra de Dios. Confiando en que la voluntad de Dios es mejor. Amén. Habiendo dicho estas palabras de obediencia, María, hermano, se fue. El ángel le dijo eso y dice que María se fue a visitar a Elizabeth. El versículo 39 dice que María se levantó y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Por cierto, Elizabeth, una pariente de ella era vieja, tenía una edad avanzada. Y ¿sabes qué? Para esa víspera, Dios le hizo un milagro también y ella concibió un niño de manera milagrosa. Y tuvo a ese niño y se llamaba Juan, y era Juan el Bautista.
Y Juan el Bautista fue el precursor. Antes que Jesús llegara, Juan el Bautista estaba predicando. Viene uno después de mí, que yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Juan abrió el camino al Mesías, lo anunció. Amado hermano, y esta María, cuando el ángel le dijo eso, ella fue a ver a Elizabeth. Y cuando llegó a donde estaba Elizabeth, Elizabeth tenía ¿cuántos meses? 6 meses. ¿Sí tenía? Barriguita. ¿Pero quién no tenía barriga? María no tenía barriga. Pero ella estaba embarazada. ¿Y cómo sabía que estaba embarazada? Porque ella confió en Dios, mi hermano. Ella tenía fe, ella sabía, el ángel se me presentó. Yo no tengo prueba. La única prueba que yo tengo es que se me apareció un ángel y me dijo, tú vas a concebir al Mesías. Y ella se fue sabiendo que el Señor le había dicho eso y ella se fue. Elizabeth. Pero entrando a donde Elizabeth, y Elizabeth le dijo, 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amado, María confió en Dios. María actuó confiando en el Señor, en su promesa, y ella fue allí, quizás sin prueba física, pero con la seguridad de que Dios le iba a hacer nacer, le iba a dar a concebir al Mesías. Eso es una prueba de fe. Entonces, mi hermano, este es un cuadro de alegría. Nosotros leímos eso y yo me imagino a María saltando, brincando, contenta, gozosa, porque Dios le había dado este privilegio, traer al Salvador del mundo. Y llama la atención que en el canto que ya lo leímos, que María le llama a Dios su Salvador. ¿Dónde lo dice ahí en el versículo? 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermano, y esto nos indica que María entendía su necesidad de salvación. María no era una mujer que no era humana. María era una mujer totalmente humana, con pecados como usted y como los míos. Lo que distinguió a ella fue que Dios la escogió. La diferencia es que Dios la escogió y le dijo, bendita tú entre las mujeres. María entendía su necesidad de Salvador. Era una persona común con necesidades físicas y espirituales, necesidad de perdón. Dista mucho, hermano, de las enseñanzas de hoy en día acerca de María. Muchos hablan de la Inmaculada Concepción, hablan también acerca de la Asunción, de que María después ascendió en cuerpo y espíritu. Ese es uno de los dogmas de la Iglesia Católica. Dice que María no tuvo el pecado original de Adán y Eva, que Dios le dijo que no, como que si Dios no permitió que ella tuviera el pecado original, pero es que María le llamó a Dios su Salvador. Ella necesitaba salvación y eso fue lo que ella reconoció acá. Y muchas otras doctrinas erradas de las cuales no habla este pasaje. Hermano, todas esas doctrinas son sin fundamento. María reconoció que necesitaba un Salvador y aquí dijo, y mi espíritu se regocija, se alegra en Dios, mi Salvador. Ella sentía que Dios la había salvado. María, a pesar de lo muy favorecida, ella, hermano, también nunca se jactó de eso. Ella tenía el hijo perfecto, ¿o no? ¿Seguro, hermano? Ay, Dios mío. María tenía el hijo perfecto, el Salvador. Él nunca pecó. María tenía mucho de que jactarse, aun cuando Jesús ya había crecido. Nosotros no vemos que María sobresale demasiado sobre el ministerio de Jesús. No sobresale. Ella no es el primer plano. Ella entendía que Jesús era el Mesías y que era también su Salvador. Ella dice en el versículo 48, Dios ha mirado mi bajeza, ha mirado la bajeza de su sierva, dice el versículo. Ella entendía que ella tenía una bajeza
ella no merecía eso que Dios le estaba dando. Ella reconoció su condición. Y hermano, con estos aspectos nosotros podemos ver que hay dos cualidades que embellecen la vida cristiana. Por un lado, el gozo. María sintió mucho gozo cuando Dios les dio esta noticia. Y en segundo lugar, María en su vida fue una mujer humilde. Ella no se jactó a pesar de ser la madre de Jesús. Y pensando en estos aspectos, mis hermanos, en la humildad, nosotros demostramos humildad cuando podemos trabajar en anonimato, cuando servimos a la iglesia, hacemos cosas a la iglesia, pero no pedimos reconocimiento, cuando no pedimos que se nos mire. Allí nosotros mostramos humildad. Así como María sirvió a los apóstoles durante su ministerio, ella se mantuvo fiel, pero ella no quiso sobresalir. Realmente esa es una actitud de humildad. Ella no buscó posicionarse. A veces nosotros los creyentes tenemos otras intenciones cuando servimos al Señor. Nosotros obedecemos para ser vistos de los hombres. Nosotros nos comportamos de cierta manera en la iglesia y de cierta manera afuera. Pero hermano, eso no debe ser. Dios nos llama a que tengamos una vida de humildad en ese sentido, que no busquemos reconocimiento en las cosas que hagamos, sino que las hagamos todo para la gloria de nuestro Señor. Nosotros somos capaces de mostrar humildad cuando aceptamos las correcciones de las cosas que hacemos mal. Pero aún también mostramos más humildad cuando pedimos ayuda cuando hacemos las cosas mal. Los siervos de Dios, así como María fue, estamos llamados a servir de esta manera. Y en cuanto al gozo, mi hermano, nosotros vemos en María un profundo gozo. Ella fue muy favorecida. Y podemos imaginarnos la escena, y ella estaba ahí alegre con Elizabeth, cantando, alabando, leemos ese salmo, y nosotros decimos, wow, engrandece mi alma al Señor, y ella estaba alabando al Señor, exaltando al Señor por lo que Él hace. Y yo me preguntaba, mi hermano, cuando leía esto, si nosotros tenemos el mismo gozo por la salvación que Dios nos dio. Si nosotros en la vida cristiana común, todos los días, sentimos ese tipo de alegría por lo que Dios hace en nuestras vidas. Si nosotros sentimos gozo de verdad, si ese brillo que sentíamos cuando creímos por primera vez y nos hablaban de Jesús, si ese brillo está ahí, o si esas lágrimas todavía brotan cuando pensamos en el sacrificio de Jesús. Yo me preguntaba si eso sigue allí o si ha menguado. Y si es así, ¿por qué ha menguado? La realidad es que en esta vida, mis hermanos, las cosas que pasan, los afanes, todo está diseñado para que nosotros perdamos de vista las cosas importantes. Perdamos de vista la obra del Señor Jesús en la cruz. Perdamos de vista lo que significa la Navidad. Significa que el Salvador se encarnó, que Dios, siendo Dios y estando en condición de Dios, descendió, se hizo como un hombre, uno de nosotros. Y ese niño Jesús que nosotros decimos, no quedó como un niño, sino que creció. Y Él nos habló del Evangelio, y Él vino a morir en la cruz y a darnos salvación, y resucitó para que nosotros resucitemos también con Él si creemos en Él. Él, hermano, es la razón de la Navidad. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la Navidad. De eso se trata. El hecho más importante no es que Jesús vino aquí y nació de esa mujer. Ese es un aspecto. El hecho más grande sucedió ya en la cruz y en la resurrección. En el hecho de que Él murió por nuestros pecados en nuestro lugar. Porque si ese niño hubiese nacido y queda ahí, todavía no hubiésemos sido salvos. La grandeza en la obra de Jesús está en su muerte, en su resurrección y en la esperanza que tenemos de que si creemos en Él, seremos salvos, tendremos vida eterna. Esa es la esperanza. ¿Será que eso nos produce gozo? ¿Será que eso sigue brillando, nos hace brillar los ojos? ¿Será que eso nos anima, nos conforta, recordar que Jesús murió por nosotros? ¿Estamos seguros de eso? Amado hermano, debería ser así. La realidad es que muchas veces el pecado
en nuestra vida nos hace perder de vista la obra de Jesús. No le dijo David a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Y eso se lo dijo cuando había pecado. Dijo, Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Amado hermano, que el gozo de la salvación, incluso un gozo más grande que el que tenía María, rebose en nuestros corazones. Que cuando pensemos en lo que hizo Jesús, recordemos que eso lo hizo por cada uno de nuestros pecados, para darnos perdón, que Él lo hizo por nosotros. De eso se trata la Navidad. Entonces vemos en este pasaje que podemos aprender varias virtudes de María, su fe a la palabra de Dios, su obediencia. También vimos el gozo y la humildad. Amigo, yo te invito hoy a considerar este mensaje. Hay tantos hechos alrededor del nacimiento de Jesús que hablan acerca de que es verdad. Jesús, Dios hizo que una estéril, como lo era Elizabeth, tuviera un hijo. Y que ese hijo sería el precursor de Jesús. Dios hizo que una virgen como María concibiera siendo virgen. Y quizás usted dice, bueno, pero ella dice que vio ese ángel, y bueno, uno no sabe. Si no hubiese pasado nada, bueno, no pasa nada, y bueno, no sabemos si es verdad. Pero resulta que Jesús nació, Juan también nació y anunció que venía el Mesías. Jesús vino, estuvo en la tierra, murió, eso es algo palpable que vemos en la Escritura y que pasó. Esa es una realidad. El Evangelio está allí. Esa es la verdad. Jesús vino para darnos perdón, para darnos vida, para traspasarnos de las tinieblas a la luz. Que esta Navidad tú recuerdes eso, si no has creído en Jesús. Que recuerdes que Jesús vino a morir por los pecadores. Y los pecadores no eres tú nada más. Todos los que estamos acá hemos pecado contra Dios. Todo, no hay justo ni aún uno. En Jesús hay esperanza. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque vemos acá, Señor, esta noticia tan grande de que tú, Señor, vendrías a este mundo por nosotros, a salvarnos. Dios con nosotros, tú viniste, Señor, tú mismo a hacer la obra de redención. Y nosotros, Señor, hemos creído en esa palabra. Gracias, Señor, por haber venido y darnos la vida, Señor, que prometiste. Gracias por morir en la cruz del Calvario, por lavar con tu sangre cada uno de nuestros pecados, Señor, y presentarnos sin manchas delante de ti. Gracias, Señor, porque hoy podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en un Dios verdadero, que no solo vino y murió, sino que también resucitó. Te damos gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón y nos permita regocijarnos, Señor. Recordarnos que esta vida, los afanes, todas esas cosas son pasajeras, Señor. Que la vida eterna nos aguarda a los que somos tus hijos. Te rogamos, Señor, que traigas convicción de pecado a aquellos que no creen en ti, Señor. Que ellos puedan ver el amor tan grande que tú has derramado en la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te decimos como María, engrandece nuestra alma al Señor. Te engrandecemos, te alabamos, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú has hecho grandes cosas, Padre. Y una de esas grandes cosas es venir, encarnarte y hacer la obra de redención. Bendito sea tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor, mi hermano. Él es bueno.